Funda Vivienda. Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de mentoría en materia de vivienda social. Y como lo prometido es deuda, nuevamente estamos con nuestro compañero y amigo de la casa, el diputado Rigel Sergen, presidente de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Rigel. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, para hablar un tema tan importante como es la vivienda. Sí, y ¿por qué invitamos nuevamente a Rigel a que estuviera con nosotros? Porque en el programa anterior hubo mucha información y muchas personas pues nos han pedido que ampliemos la información. Entonces te voy a hacer una pregunta clave, Rigel. Quisiera que tú le dijeras a las personas que nos escuchan cómo puede hacer un ciudadano o ciudadana que no tiene vivienda en Venezuela para optar a una vivienda de interés social. Bueno, creo que tenemos que partir que hay tres formas, por lo menos tres formas de acceder a la vivienda, ¿no? Una es con una vivienda nueva, construida desde cero, ¿no? Una de las grandes políticas que se tiene con respecto a ese tema, bueno, es la Gran Misión Vivienda Venezuela a través del Ministerio de Hábitat y Vivienda, es decir, una vivienda desarrollada por el Estado. La otra vivienda nueva es por el mercado principal, que es por el sector de la construcción, que es difícil que la gente pueda tener acceso a esa modalidad, y que por lo general y en los últimos años se han hecho con estas llamadas viviendas como procompras, ¿no? Donde la gente coloca el inicial y un promotor ejecuta la vivienda, y eso se va haciendo como un financiamiento con el tiempo. Esa es una modalidad que es la vivienda construida. La otra tiene que ver con viviendas del mercado secundario, ¿no? Y principalmente la vivienda del mercado secundario son las que ya existen, ¿no? Y allí entra también el tema de las personas que viven alquiladas, ¿no? Que pudieran acceder a la compra de la vivienda donde habitan, pero que no son propietarios, ¿no? Y en la actualidad hay una realidad, bueno, que hay bastantes viviendas vacías en nuestro país, en Venezuela, por la situación que hemos pasado económicamente, y eso hace, bueno, que el mercado en la actualidad no es un mercado de vendedores, sino que los que compran son los que un poco pueden decir cuánto pueden pagar, ¿no? Pero en esta segunda instancia o esta segunda modalidad es muy importante el tema del financiamiento, porque por más que haya bajado el mercado, bueno, no todo el mundo tiene el financiamiento al 100% para poder adquirir una vivienda en el mercado secundario. Y allí es importante, volvemos nuevamente, de que el Estado pueda intervenir, y eso tiene que ver con el tema del financiamiento. En la actualidad, también por las medidas económicas que se han tomado en nuestro país, quien puede financiar es el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat directamente. Uh-huh. Y ciertamente se están dando financiamientos, no tantos, la cartera está limitada, y también depende de la cantidad de cuánto es el financiamiento, ¿no? Y entonces allí es clave que nosotros necesitemos que a esa oferta y esa demanda que hay, bueno, que los precios sean accesibles a estos créditos que está dando el Banco Nacional de la Vivienda. Y la tercera tiene que ver, bueno, puede ser una gente que habita una vivienda que puede ser de un familiar y necesita ampliar la vivienda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que viva en un sector popular. Recordemos que la gran mayoría de las viviendas en nuestro país, como en toda América Latina, alrededor entre el 60-70%, dependiendo del país, son viviendas autoproducidas, autoconstruidas por la misma gente. Pero necesitan estas viviendas que tengan una mejor habitabilidad, es decir, acceso a los servicios, que sean viviendas de calidad y que se puedan mejorar. Entonces esta tercera modalidad tiene que ver con la rehabilitación de la vivienda donde la gente la está ocupando, siendo propietario, sea un sujeto de parte de la familia y necesita ampliar, por ejemplo, necesitan hacer un segundo o tercer nivel, ¿no? Y entonces allí es importante que el principal sujeto que va a garantizar esa rehabilitación, esa ampliación de esa vivienda, va a ser la misma familia
o la misma comunidad, ¿no? Entonces allí es importante que haya un proceso de acompañamiento técnico y volvemos nuevamente, bueno, al tema del financiamiento y el tema del acceso a los recursos, ¿no? Pero el acompañamiento técnico de profesionales es muy importante y hay profesionales que también han trabajado el tema de la vivienda social, como tú lo decías allí al principio, o se basa, bueno, en el tema de la fundación, bueno, que es distinto a la primera modalidad que nosotros estamos diciendo. La primera modalidad, bueno, son promotores con carácter lucrativo y esta última, bueno, son técnicos que acompañan la construcción de vivienda de la misma gente, ¿no? Y bueno, allí también es importante el tema del acceso a los materiales, el tema puede ser también el acceso a un terreno, porque también la ampliación no solo puede ser vertical, sino también puede ser horizontal, y la existencia de un proyecto, ¿no? Y de la misma forma, como hablábamos en el programa anterior, bueno, las leyes de nuestro país permiten también el acceso no solo al tema del financiamiento, sino también al tema del acceso a los materiales. Y allí hay un ente que es importante involucrar, que bueno, siempre buscamos la mayor apoyo a nivel nacional del Estado, del Ministerio de Hábitat y Vivienda, pero en este sentido es importante buscar el apoyo local, ¿no? Y de los organismos locales, puede ser una alcaldía y la figura que tenga la alcaldía en términos de acceso a la vivienda que pueda garantizar el acceso a los materiales. Es decir, no es tan cuesta arriba como un crédito para comprar una vivienda del mercado secundario, y es una construcción progresiva que la familia tiene que asumir, y por eso es muy importante que se tenga a la vista un proyecto y un asesoramiento y un apoyo técnico. Es decir, que lo concreto, el paso 1 sería estar inscrito en Banavi, ¿verdad? Ser un cotizante. Sí, es muy importante todas las personas y volvemos a esa idea de que hay dos formas de acceder a ese financiamiento: si uno es un trabajador dependiente o si uno es un trabajador independiente. Puede ser que una persona, bueno, trabaja en la economía informal y no está inscrito, se tiene que inscribir porque es su derecho de inscribirse y hacer un aporte voluntario, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para poder acceder a estos créditos que da el Banco Nacional de la Vivienda y hacer que ese proceso de financiamiento sea retornable, ¿no? Para que realmente sea sostenible en el tiempo y bueno, se puedan tener recursos para tal. Entonces, hoy aprendimos que también las alcaldías pueden apoyarnos en esto. El Banavi sería el elemento fundamental. Podemos solicitar ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat el acompañamiento técnico. Y a las alcaldías también. Y a las alcaldías. Entonces, fíjense todo lo que aprendimos hoy, que tenemos más instituciones que nos pueden apoyar y que si se puede, así seamos nosotros una sola vivienda, construir hacia arriba, construir hacia abajo, que son los créditos de ampliación. Así es. Y la cartera hipotecaria, ¿pudieras hablarnos un poquito de ello? Sí, bueno, ahorita como decíamos, la cartera hipotecaria está un poco limitada porque, bueno, nuestra principal fuente de recursos estamos en recuperación, que es el tema del rentismo petrolero, pero ciertamente nosotros tenemos conocimiento en este año, en el año 2024, que sí han habido financiamiento dentro de la gran misión Vivienda Venezuela, pero también con respecto al tema del mercado secundario. Y en ciudades, bueno, como la ciudad de Caracas, también los dos entes locales, que es el gobierno de Caracas y la alcaldía de Caracas, también han tenido un acceso para que la gente pueda acceder a la adquisición de compra del mercado secundario o al acceso de materiales. Y de la misma forma también tenemos conocimiento que eso ha podido pasar en algunos casos bien puntuales en algunos municipios del país, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar, y es algo que también tenemos que impulsar desde la Asamblea Nacional, a que podamos retomar nuevamente el tema del acceso al financiamiento, eso sí, con otras políticas para que no se vaya a desvirtuar el mercado, ¿no? Porque existe lo que se llama el anclaje legal, que por eso, bueno, el tema del financiamiento por la banca privada está bastante limitado con respecto a eso, y solo con la aprobación del Ejecutivo se puede lograr abrir algunas carteras. Por ejemplo, el tema de la cartera de la agroindustria sí está en la actualidad, está continua, ¿no? y está activa. Tenemos que buscar lo mismo en la cartera del acceso a la vivienda, pero con unas normas claras, porque ¿qué sucede?
Si se llega a ampliar abiertamente, como en algún momento existió, entonces los costos van a subir y la gente que tiene la real necesidad no va a poder acceder, ¿no? Entonces la idea sería, y son cosas que tenemos que debatir, es el debate de la sociedad, del común, pero también de las instituciones, es cómo logramos ese acceso a una cartera de financiamiento, pero bueno, que no vaya a venir el mercado especulativo a apropiarse o aprovecharse de esta situación. En la actualidad, y ahorita que también discutimos en la Asamblea Nacional, acabamos de aprobar el presupuesto de la Nación del año 2025 y se habla de una cartera especial para el tema comunitario, el tema comunal, los consejos comunales, la comuna, ¿no? Allí tenemos que buscar la fórmula para que el Ministerio de Vivienda y Hábitat con el Ministerio de Comuna también trabajen en conjunto, porque es una de las grandes necesidades y se da principalmente en los sectores populares, es decir, estamos hablando de las barriadas venezolanas, pero también en estas viviendas de vieja data donde también hay consejos comunales y comunas, y esta cartera tiene que ser también una lucha, la organización de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, para que esta cartera que se acaba de aprobar formalmente y va a iniciar en el año 2025 de los proyectos comunales, que principalmente es para el mejoramiento de los servicios, agua, etcétera, también puede ser para el mejoramiento y rehabilitación de la vivienda, porque bueno, es una necesidad que siempre va a estar permanente en nuestra sociedad. Claro, y que es el cobijo de la familia. ¿Quién es el consejo comunal? Las familias que habitan dentro de una vivienda, así que es una cosa muy importante. Entonces, rescato un poco de lo que estabas hablando y analizando. Nosotros dependemos, nuestro país depende de la situación económica, ¿verdad? Todas estas medidas coercitivas, todas estas cosas que nos han afectado, pero que afortunadamente nuestro país está elevando los números, y con el aporte de cada trabajador yo creo que podemos nosotros entre todos esa cartera o ese fondo avivarlo, ¿cierto? Sí, por eso es muy importante el tema de la cotización a través del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, que va a permitir, bueno, robustecer esa cartera. Pero a propósito del programa anterior que habíamos tenido, también hay un fondo que no se ha activado, que la ley lo creo que es el Fondo de Equipamiento Urbano, que se trata también de estas grandes construcciones. La ley establece un tope, o mejor dicho, una base. Bueno, si una construcción son de tanto valor, entonces hay un porcentaje que es el 0,5% que tiene que recabar, en este caso el Ministerio de Hábitat y Vivienda, de esas construcciones del sector privado, pero también del sector público, y ese fondo iría también para el financiamiento del acceso a la vivienda. Entonces, es toda la sociedad que tiene que involucrarse para poder tener acceso a la vivienda y tener financiamiento. Es la renta petrolera, es el aporte que hagan los ciudadanos y ciudadanas, pero también es el tema de la carga tributaria en todos los sentidos, bueno, para poder, vuelvo a repetir la palabra, robustecer ese financiamiento para el acceso al derecho a la vivienda. Muy importante. Entonces es un trabajo en equipo, y es un trabajo que muchas de las personas que nos escriben, oye, ¿cómo puedo tener una vivienda? Los créditos, los bancos no me dan, pero a nuestro entender y a nuestro trabajo de investigación, todos estos elementos que ha aportado la Asamblea Nacional, esta reforma, van a permitir que de aquí a un tiempo que se fraguen todos los procesos, se active nuevamente el mercado de la vivienda. Sí, así es. Incluso volvemos a la misma materia, a la misma ley del régimen preestacional de vivienda y hábitat. Con tu comentario acabo de recordar y retomar una idea que también plantea esta reforma, que es que la gente también se pueda asociar y hacer un fondo, vamos a decir, autogestionario, aparte de este fondo de obligatorio a los trabajadores, y el Banco Nacional de la Vivienda le puede hacer ese acompañamiento. Es decir, nosotros mismos hacemos nuestro financiamiento y hay un acompañamiento con el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, y ese acompañamiento también puede apoyar para acceder a otras modalidades. Es decir, puede ser que no me esté financiando el tema de recursos, pero me puede estar financiando otras posibilidades en la producción de vivienda y hábitat, ¿no? Y esa articulación y esa asociación de unas personas que están organizadas colectivamente con el ente que rige la materia en el tema del financiamiento es muy importante, porque te va a abrir la puerta
para garantizar, bueno, la vivienda plena, porque capaz, bueno, volvemos con esa idea también, puede ser que progresivamente yo esté construyendo mi vivienda. Y si me organizo y me asocio con el Banavi, entonces, bueno, puedo en algún momento acceder a ese crédito que no tuve en un primer momento. Es muy importante todo lo que nos está diciendo Rigel, y tenemos nuevas opciones, y no sé por qué, pero vemos un 2025 con una apertura interesante en nuestra materia, que es la materia de vivienda. De verdad sí. Que con esta los felicito, porque todas estas reformas han sido pensadas y diseñadas para fortalecer, robustecer, como tú bien dices, el medio o la materia de vivienda. Sí, el artículo 82 de la Constitución que habla que todos y todas tenemos derecho a la vivienda, y que es un tema de corresponsabilidad del Estado, los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ese artículo 82, si no lo activamos con leyes y con la misma gente que se organice para tal fin, entonces, bueno, va a ser una letra muerta, como siempre hemos dicho, y es la política, son las leyes, pero principalmente los ciudadanos y ciudadanas que tienen que garantizar que se cumpla. Y allí, bueno, retomar una de las grandes experiencias que hay dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que son las asambleas de vivienda venezolanos, que a nivel nacional pueden sumar unas 200.000 familias, ¿no? Y que, bueno, el año 2025 esperemos que con esta recuperación económica se puedan reactivar también todos esos proyectos de toda nuestra gente que está organizada en la Asamblea de Vivienda Venezolana. Bueno, muy buenas noticias, y dejamos nuestro episodio hasta aquí porque tienen mucha información que digerir, información valiosísima que nos suministró Rigel, y saben que solamente a través de la disciplina, la constancia y la formación nuestros objetivos se pueden cumplir. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.